Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestra clase de introducción a la antropología filosófica. Habíamos llegado a una tercera tesis. Tres tesis en donde desembocamos en la afirmación de que la naturaleza espiritual del hombre, que también llamamos alma racional, de la cual brotan todas las potencias, facultades intelectivas y volitivas, lo hacen al hombre ser persona. Pregunta nuclear de esta unidad: ¿por qué el hombre es persona? ¿Por qué el hombre es persona? La respuesta: por su naturaleza. ¿Por qué el árbol no es persona? Respuesta: por su naturaleza. ¿Por qué el gato no es persona? Por su naturaleza. Lo que hace que un ente sea personal es su naturaleza espiritual. Su naturaleza espiritual está dada por el alma racional, potenciada, facultada, intelectiva y volitivamente. Ni el árbol ni los seres sensitivos tienen potencias intelectivas y volitivas. Ahí abajo pusimos, es importante entender este cuadro, este flujo. La inteligencia tiene como fin propio y natural la adquisición de la verdad, mientras que la voluntad busca el bien. La inteligencia como potencia intelectiva, la inteligencia como facultad, es un organismo, si se lo quiere, que tiene un fin. El fin de la inteligencia es conocer qué son las cosas. ¿Vieron cuando escuchamos que se dice el quid de la cuestión? Quid es una palabra latina que quiere decir el qué. Diríamos el lo que. En nuestro idioma queda feo decir eso, queda mal, lo que. Pero es aquello que es. ¿Qué busca la inteligencia? ¿Qué son las cosas? Por eso que la inteligencia pregunta. ¿Qué pregunta? Y el qué de las cosas. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué. Pero siempre pregunta buscando una verdad. Ningún movimiento de la inteligencia huye de la verdad. Cuando la inteligencia huye de la verdad, está en problemas. Cuando huye deliberadamente, hay veces que sí. La interrelación que hay entre la inteligencia y la voluntad a veces hace que la voluntad, desviada por otra cosa, desvíe a la inteligencia de la verdad. Ese es un tema muy interesante. Las ideologías generalmente las mentiras. Las ideologías son mentiras. Las mentiras funcionan así. Ya pegué un salto medio alto, pero bueno, vuelvo a lo nuestro. Espontáneamente la inteligencia busca la verdad. ¿Por qué digo lo de la mentira? Porque yo puedo tener la voluntad debilitada, inclinada a una tendencia natural, puede ser el egoísmo. Entonces la voluntad fuerza a la inteligencia a descaminarse a la verdad. Repito, por un acto en donde la voluntad es la que dice hago esto o hago aquello y lo pongo en acto, ¿sí? Es la razón práctica, la voluntad. Cuando la voluntad está desviada por una inclinación, ¿qué hace con la inteligencia? La inteligencia no está inclinada por una tendencia, sino que la inteligencia busca universalmente la verdad de las cosas. ¿Qué hace la voluntad? Trata de engañar, de torcer a la inteligencia para que se desvíe de la verdad y vaya hacia el error, pero muchas veces a la voluntad le conviene el error de la inteligencia. Se me ocurrió recién hablar de esto, no lo había pensado, pero bueno, cuando hablemos de ideologías, si llegamos a ver ideologías, va a pasar eso. ¿Qué es una ideología? Es una construcción pseudo-intelectual con una pseudo-verdad que la voluntad la fuerza en la inteligencia para que construya un falso argumento y quede justificada. Hay ejemplos a montones de eso, pero vamos a seguir con lo nuestro. La inteligencia se encamina naturalmente a la verdad y la voluntad al bien. La inteligencia conoce, la voluntad ama. Repito, la inteligencia conoce la verdad o intenta hacerlo. Mientras que la voluntad ama. ¿Qué ama? La voluntad del bien. Yo con la voluntad me adhiero a algo que considero bueno.
¿Mm? Por eso que el acto de excelencia de la persona es la libertad. Una de las cosas que lo hace el hombre al ser persona por su naturaleza espiritual es que el ser personal es libre. Acá no lo puse. Tengo un problema de desactivación del Windows y no me deja escribir nada que sea Office hasta mañana. Que me vea mi técnico, no importa. Yo acá tengo que poner libertad. La persona es libre. ¿Por qué? Porque puede trabajar con su voluntad y su inteligencia para dirigirse con libertad al bien, deliberando, analizando, reflexionando una verdad, alcanza un bien. Por eso que nosotros somos seres deliberativos. Nosotros no somos como un árbol o como una planta que con satisfacer nuestro instinto ya alcanzamos nuestro propio bien y perfección. No, nada de eso. Es más, si nosotros nos moviéramos nada más que por nuestra pulsión o nuestra fuerza instintiva, nos despersonalizaríamos, nos deshumanizaríamos, seríamos como animales. Esas personas que se mueven nada más que por impulsos, personalmente tienen problemas, ellos y los demás. Le causan un perjuicio a los demás y a ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no utilizan su naturaleza espiritual, su naturaleza racional, para deliberar y ser personas responsables y conscientes de sus actos. Muy bien. Por un lado esto. Por el otro, vamos a este cuadro. La naturaleza y sus tendencias perfectivas. Nosotros habíamos visto en esta unidad, sin ir más lejos la clase pasada, que cada ser tenía su propia naturaleza. En los seres vivientes, esto se entiende como un núcleo esencial operativo. Es decir, el árbol tiene operaciones vegetativas, los animales tienen operaciones vegetativas y sensitivas, y los seres humanos tenemos operaciones vegetativas, sensitivas y racionales, porque nuestra naturaleza es racional. Fíjense ustedes que ahora yo esto lo hice al revés, no lo hice de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque estas naturalezas, conforme se dan evolutivamente. Primero se es una naturaleza vegetativa, después recién se es una naturaleza sensitiva. Es decir, los seres sensitivos tienen una naturaleza vegetativa. Los seres racionales tenemos una naturaleza sensitiva y tenemos una naturaleza vegetativa a la vez. Esta naturaleza racional es la más compleja de todos porque asume a las otras dos. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre, incluso esta naturaleza racional. ¿Por qué? Porque la naturaleza de cualquier ser es una sustancia que está cerrada. Siempre es esa naturaleza. ¿Sí? La naturaleza de la semilla es una naturaleza vegetativa, tan vegetativa como cuando es árbol. Y la naturaleza del gato es tan animal o sensitiva cuando es un embrión a cuando es un gato adulto. No es más ni menos sensitiva. La naturaleza humana es tan humana desde el estado embriológico hasta el último día de su vida. Por eso que esto de andar preguntándonos cuándo el hombre es persona, a ver si podemos hacer alguna cosita antes de que empiece a ser una persona o no, es una falacia, es una ideología, ahí tenemos una ideología, ¿eh? Es una verdad retorcida. El ser humano es siempre humano, siempre. Ya la genética lo ha demostrado clarísimamente, no es una cuestión estrictamente filosófica. ¿Sí? Ya hay fundamento científico abundante y apabullante a favor de esta verdad, ¿no? El genoma humano está completo a los poquísimos días de concepción. Ya está toda la cadena de ADN de esa persona que va a tener durante toda su vida, está ya desde los primeros días de gestación. Ya es un ser humano, no es otra cosa. Es específicamente, está individualizado, es un individuo de una especie y es genéticamente distinto a sus progenitores.
Muy bien. Todas estas naturalezas tienen una tendencia, es decir, tienen un moverse hacia. Eso es tener una tendencia, ¿no? Tiendo a. Yo tiendo a comer cosas saladas. A mí me gustan las cosas saladas. Tengo una tendencia a las cosas saladas. Hay quien tiene tendencia a dormir mucho a la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, que naturalmente, si uno lo deja, no se levanta. Las naturalezas de todos los seres vivientes tienen tendencias. ¿Tendencias a qué? A sus propias perfecciones. Tendencias a sus propias perfecciones. Tendencias perfectivas. Todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, en todos los niveles de la educación, desde el nivel maternal hasta el secundario, hasta la universidad, tienen tendencias orgánico-vegetativas, sensoriales, locomotivas y espirituales racionales. Cada alumno que llega a nuestras aulas es un conjunto de todas estas naturalezas y tendencias. ¿Qué hacemos con la educación? Ayudamos a que estas tendencias se perfeccionen. Repito, el fin de la educación es favorecer y ayudar a que las tendencias, a esos movimientos espontáneos, vayan hacia la perfección. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza racional, esta tendencia no siempre es perfectiva. Atención con esto, este es el gran problema de toda la materia de todo el año. Repito, esta naturaleza racional tiene un inconveniente, que no la tienen estas dos. Cuando hoy hablamos acá, dijimos que acá abajo había que escribir la palabra libertad. En realidad eso es un gran problema, la libertad. Gran y bendito problema. Dios nos libre de no ser libres. Dios nos libre de no ser libres, literal. Es una maravillosa dificultad la libertad. La vida sin libertad no es vida humana, no es plenamente humana la vida sin libertad. ¿Ven? La libertad es inherente a la naturaleza. No es algo que me lo da el Estado, que me lo agrega un gobierno, un sistema político a la libertad. No, señor. Es un derecho humano, inalienable. Por más que haya existido esclavitud, y sigue existiendo esclavitud, bajo distintas maneras, ¿no? Las tendencias perfectivas, las tendencias, mejor dicho, no son siempre perfectivas en los seres vivientes. ¿Por qué? ¿Porque el árbol tiene tendencias? Clarísimamente que sí. Pónganle a una plantita, una planta que la tape adelante y enseguida se va a doblar para poder tomar el sol. En pocos días lo va a hacer, fototropismo. Hay una tendencia. ¿Hay una tendencia de la planta a buscar el agua? Y sí. Si yo una planta la riego más de un costado que de otra, va a desarrollar más raíces de ese lado que de la otra, porque va a tener más agua. Sí, sí. Hay una tendencia en el ser sensitivo, pensemos en el perro, en el gato. ¿Hay tendencias? Y sí, clarísimamente. Claro que sí. Reclama cosas, se mueve hacia cosas el animal, ¿no? Para saciar sus instintos, para comer, para huir, para defenderse, para reproducirse, tiene tendencias. Le llama la atención lo que lo perfecciona. Con el ser racional pasa otro tanto, tiene tendencias, pero no son siempre perfectivas. Porque dentro de esa libertad, vamos a ponerlo acá, permiso, a ver si esto me da bolilla o no. Sí. Dentro de esa libertad, dentro de esta naturaleza humana, está el bendito tema de la libertad. Y qué mal que se ve esto, ¿no? ¿Se ve? Más o menos se ve. Ok. Libertad. Fundamental. Este es el gran problema de todo esto, de todo este tema. De la naturaleza racional. ¿Cómo es libre? Es libre de perfeccionarse y también de desperfeccionarse. Por eso tenemos que ir al jardín y al colegio y a la facultad y a la iglesia y al psicólogo.
porque tenemos tendencias nuestras que no siempre nos resultan perfectivas. Nosotros nos podemos desperfeccionar deliberadamente, claro que sí. Jamás lo va a poder hacer un árbol eso. Y un gato y un perro tampoco. El perro y el gato no pueden tener conductas que no le convengan a su naturaleza, nunca. Ni van a ayunar, ni van a hacer huelga de hambre, ni van a hacer dieta, ni van a renunciar a algo por otro. Hablo de cosas que nos cuestan, que nosotros sí las podemos hacer. Podemos hacer una huelga de hambre, a más de uno no nos vendría nada mal. Dieta, a más de uno no nos vendría nada mal. Pero, y podemos llegar a tener un acto de renuncia a un bien, a un sacrificio por otro que necesita más que nosotros de algo que nos es bueno, que nos es agradable, pero hay otro que lo necesita más y renunciamos a ello para que el otro lo pueda tener. Eso a un animal es imposible pedírselo. En realidad, para nosotros, desde el punto de vista estrictamente biológico, ayunar, por ejemplo, es una desperfección, porque nuestro cuerpo necesita alimento. Por eso que el ayuno como sacrificio es valioso en tanto y en cuanto tengo hambre y ayuno, o tengo hambre y hago dieta, o me cuido de tal alimento en pos de un bien posterior. Ninguna de estas naturalezas, ni la sensitiva ni la vegetativa, puede pensar en un bien posterior. En realidad no puede pensar en nada, pero tampoco en un bien posterior. La naturaleza racional, que es libre, sí, conociendo la verdad y amando el bien, sí puede tener tendencias que no siempre sean perfectivas. Vamos a un ejemplo. Yo puedo suicidarme. Yo puedo drogarme. Yo puedo esclavizarme. Yo puedo violar cualquier derecho humano mío, propio. Dejarme extorsionar, dejarme mentir, dejarme engañar. Siempre desde la libertad, y desde la conciencia. Pero yo puedo hacer eso. Y eso es moralmente desperfectivo. El que una adicción, una extorsión, una mentira, una ofensa, en la medida que yo no me defiendo de la ofensa, porque ejerciendo mi legítima defensa, a ser respetado de acuerdo a mi dignidad, estoy renunciando a una perfección, que es, en este caso, la defensa de mis derechos. Por eso que ya en el nivel inicial y maternal, al nene, en la medida en que lo puede comprender, se le enseñan cuáles son sus derechos. El derecho a la intimidad, por ejemplo, es una cosa que se está trabajando mucho últimamente con el problema de los abusos a los niños. Sobre todo que la mayoría de los abusos suceden dentro del núcleo familiar. Eso ya está estadísticamente probado, tristemente probado. Ya el nene en las primeras salas de inicial, donde ya entiende la palabra hablada y tiene cierto poder de simbolizar, se le explica que es muy importante su intimidad y su pudor, el respeto de su cuerpo. Eso lo salva de un montón de problemas después. Bueno, esta naturaleza racional, entonces, tiene tendencias, pero tiene que perfeccionarse en libertad, es decir, tiene que querer perfeccionarse. Ningún animal se va a suicidar, ni va a hacer todas estas cosas que decíamos hoy. ¿Está? Entonces, la verdad respecto a la inteligencia y el bien respecto a la voluntad, lo tenemos acá, ¿no? La verdad respecto a la inteligencia y el bien respecto a la voluntad son los fines específicos de cada una de ellas. La verdad es el fin último de la inteligencia y el bien es el fin último de la voluntad. Por eso, ¿qué hace la educación en todo esto? ¿Qué hace con la verdad la educación? ¿Y qué hace con el bien la educación? En todos los niveles me refiero. Lo que tiene que hacer la educación es mostrarle los caminos a la inteligencia para alcanzar de la manera mejor posible la verdad. Y a la voluntad, mostrarle los caminos para alcanzar con mayor eficacia o precisión el bien. Nosotros en docencia trabajamos esto y esto en la espiritualidad de nuestros alumnos, en estos alumnos que tienen una naturaleza espiritual porque tienen alma racional, porque son personas. Estamos formando personas. Tan importante esto
y tan olvidados frecuentemente. Nosotros estamos formando personas, no estamos formando empresarios, ni funcionarios públicos. Nosotros estamos formando personas, que después sean empresarios, que después sean barrenderos, funcionarios públicos, ya es una cuestión de la libertad de este ser racional, que elegirá desarrollarse como le parezca. ¿De qué manera la educación trabaja con la inteligencia? Bueno, lo vamos a ver más específicamente en la tercera unidad, esto, pero lo vamos diciendo. ¿De qué manera trabaja en la inteligencia la educación? Formando hábitos intelectivos. Comprensión lectora, expresión verbal, capacidad de poder de síntesis, a relacionar, a argumentar, a explicar, a discutir, a debatir. Eso es todo la inteligencia. A respetar la opinión del otro. Eso se hace todo con la inteligencia. Es la inteligencia que hay que brindarle las herramientas para que alcance la verdad. Yo no lo voy a formar en matemática a un alumno para que llegue al error matemático. Ni lo voy a formar en política y ciudadanía o en alguna materia que implique la dimensión moral para que llegue a barbaridades aberrantes moralmente. No. Lo mismo con la voluntad. Esto es lo más importante tal vez, o lo más patente, no lo más importante. ¿Qué hago con la voluntad en la educación? La formo, igual que la inteligencia. La tengo que formar en virtudes. Hoy se les llama valores. Formar en valores, es eso. ¿En qué valores la voy a formar a la voluntad? En la solidaridad, en la generosidad, en la veracidad. Todos esos valores que se empiezan a trabajar cuando uno planifica en los contenidos actitudinales, que algunos todavía les llaman así, en lo axiológico, ahí estoy trabajando la voluntad. ¿Y a dónde se tiene que dirigir la voluntad? Y al bien. Es decir, si yo estoy formando en los hábitos por ejemplo, los hábitos alimenticios de un chico de maternal, o en los hábitos de sentarse a hacer los deberes en el nivel primario, o en los hábitos de hacer la tarea solo en el nivel secundario, esas son todas operativas, todas competencias que se trabajan sobre la voluntad. La tenacidad, la fortaleza, combatir la pereza, la toma de conciencia, eso es todo sobre la voluntad. Y todas estas apuntan a un bien. Si yo le estoy inculcando hábitos al alumno, es en pos de un bien, no en pos de un mal. Si le estoy fomentando un hábito en pos de un mal, ya lo estoy formando en vicios, no en virtudes. Si yo le inculco, no sé, yo le inculco un mal hábito alimenticio, entonces nos pasa, les va a pasar como a las que sean maestras de inicial, por ejemplo, que el nene viene al colegio desayunado con un alfajor y un juguito bagio. Y eso es un mal hábito alimenticio. Cualquier nutricionista se lo va a decir, el chico no puede estar comiendo una golosina de desayuno. Es riquísima la golosina, a mí me encanta el alfajor, al chico también, pero no le hace bien. No es un buen hábito. Si yo lo habitúo a eso, después cuando le dé algo que sea más proclive para su nutrición, no le va a gustar ni lo va a querer. Hay muchos malos hábitos alimenticios en los chicos y en la familia de los chicos. Ni hablar en primaria y en secundaria, donde hay chicos que comen en el colegio en el recreo, porque a la casa llegan y nadie les hizo un almuerzo. Entonces comen 2 pebetes por día. A la mañana se comen 2 pebetes y así tiran hasta la noche. O alguna porquería que comen a la tarde. Bien, eso a mí me encanta también, ¿no? A todos nos gusta comer unos sándwiches de jamón y queso, pero no es alimentación eso. Bueno, ahí vemos cómo los hábitos de la voluntad y los hábitos de la inteligencia tienen que direccionar lo mejor posible a todas estas facultades de naturaleza espiritual hacia sus propios fines. La inteligencia buscará la verdad y la voluntad buscará el bien. Bueno, por hoy suficiente con esto. Vamos a ver algún tipo de dudas que se tengan, me las acercan por favor. Gracias.